Hola con todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo muy buenas noticias. El año anterior, como recordarán, tuvimos el Montana Workshop, que fue nuestro primer workshop presencial, dedicado exclusivamente para la cinematografía de bodas, para impulsar a las personas que ya están en este negocio al dar el paso al siguiente nivel, o para las personas que eran nuevas para iniciarse en esta bella industria que es la cinematografía para bodas. Tuvimos una muy buena acogida, fue obviamente un curso limitado, solo para 15, tuvimos 20 personas más o menos al final y obviamente registramos todo el tema del curso. Entonces ahora la buena noticia es que tenemos disponible el curso online con más de 10 horas de contenido que abarca todo lo que vimos en Montana Workshop, desde los preparativos de la boda hasta el final, cómo hacer la entrega, un poco de marketing y obviamente toda la parte de postproducción. Al principio de este curso verán toda la parte teórica y básica para entender todo el tema de la cinematografía para bodas, como más o menos qué equipos esenciales usar al principio, cómo hacer el setup de estos equipos, qué equipos uso yo, qué equipos recomiendo. Y más que eso, con la experiencia que yo he acumulado en estos últimos 15 años como cinematógrafo de bodas a nivel internacional, en este contenido podrán encontrar todas las bases necesarias para iniciar en esta carrera, o si ya tienen un poco de experiencia en esta industria de las bodas, este curso también les servirá para dar este paso al siguiente nivel y captar a estos clientes que necesitan un poco más de calidad y profesionalismo. A continuación les dejaré un extracto de esta clase en su versión digital y no duden en dejarnos cualquier sugerencia aquí en los comentarios de este video. Hasta la próxima. Vamos a comenzar con los preparativos. El tema de los preparativos generalmente se empiezan con el novio, después con la novia, o a veces hay casos que son los dos al mismo tiempo, cuando los novios quieren. A veces piensan que porque vamos a bajar una hora más de nuestro contrato, por ejemplo, les vendo un plan que es de 8 horas de cobertura y quieren que vaya a cubrir el novio y la novia, y digo, obviamente necesito mínimo una hora por cada uno. Dicen, no, mejor hagamos que el novio y la novia al mismo tiempo se alisten en el mismo hotel. Ok, si hay cómo, porque están todos ahí mismo, entonces hay cómo saltar de habitación. Pero cuando son lugares muy distintos, les sale más caro a los novios pensando que se van a ahorrar porque tenemos que hacer el famoso split team, o sea, mandar a una segunda cámara al novio porque es al mismo tiempo. Siempre la recomendación es mejor hacer uno mismo, el novio y después la novia, y de ahí luego venir a la ceremonia. Entonces aquí vamos a tener siempre dos alternativas, se podría decir, dos situaciones. Cuando nos presentan un escenario perfecto, llegamos a la casa del novio o a la casa de la novia o al hotel o a donde se vayan a alistar y todo está perfecto en términos de decoración, en términos de que todo está arreglado. Es el 1% de las situaciones. Nosotros tenemos que en el 99% de las situaciones recrear estos escenarios perfectos, convertir estos escenarios que están a veces, no sé, desordenados, o puede estar la cama de la novia descendida porque era el hotel, durmió ahí, yo qué sé. Nosotros tenemos que crear estos escenarios perfectos porque van a estar dentro de nuestra obra. Con esto no quiero decir que hay que atender la cama, que hay que arreglar, no es nuestro trabajo, sino nosotros tenemos que elegir una porción. Eso en cine convencional se llama dirección de arte, escoger una porción de la habitación y esa porción adecuarle. ¿Adecuarle con qué? Especialmente con luz, no necesariamente con luz artificial. Nosotros tenemos al gran Padre Sol, que es todas estas luces que vamos a ver. El capítulo de luces lo que quieren recrear es justo esto, la luz natural. Entonces las luces más caras, las luces de más alta gama, se les mide la calidad de una cosa que se llama CRSI, que es entre más cerca del 100 está, es más fina la luz, es de más calidad, porque quiere recrear a la luz del sol. Siempre la luz natural es el mejor escenario. Solamente nosotros vamos a buscar la luz. En este caso, ¿cómo buscamos la luz? Como les dije, llegamos a una casa, llegamos a un hotel, intentar apagar luces innecesarias. Generalmente, por ejemplo, estas luces de tungsteno nos dañan. No son luces que están pensadas como estas, que son para cámaras, para video, para fotos. Especialmente a veces en foto no notamos mucho porque es solo un disparo, pero en video vamos a notar cuando disparamos, tiemblan las luces. Se le llama flicker, especialmente cuando hacen cámara lenta. Entonces este flicker obviamente no está diseñado, estas luces solo son decorativas y también ensucian la piel, le hacen verdosa, le hacen amarillosa. Entonces, la primera recomendación es llegar a apagar luces innecesarias, abrir una ventana, buscar un escenario perfecto, buscar una entrada de luz natural. Si es que es una habitación sumamente oscura, necesitaríamos ayuda de luz artificial, pero en mi caso es la última opción.
Entonces, por ejemplo, viendo un ejemplo normal, en este caso, llegamos a la habitación de un hotel que estaba el novio ya estaba listo, que les decimos, llegamos a las 9 de la mañana, por ejemplo, no hay problema, el novio ya puede estar listo, con la novia es diferente, tiene que estar todavía en bata, las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, la luz que estaba ahí estaba horrible, estaba la habitación del novio, toda la parte de la escenografía, podemos decir que estaba bien ordenado, todo este tipo de cosas, pero la luz estaban prendidas, unas lámparas de hotel, las típicas lámparas amarillas de Tuxteno. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dijimos al novio, a ver, muchas gracias que ya estés listo, nos ahorraste tiempo, pero por favor, para recrear los preparativos, lo que vamos a hacer es retírate el saco, retírate, por ejemplo, los gemelos, algo que se le vea. Siempre con los novios no tenemos tanto detalle, porque los hombres somos, en este caso, menos complicados que en el caso de las novias del día de la boda. Pero queremos recrear, si es que el novio aún no está listo, queremos recrear esta parte de los preparativos del novio y obviamente el tema de luz. Entonces, preparamos el escenario. Si es que podemos llegar antes y hacer esto con alguien de nuestro equipo, a veces con nosotros mismos, con la palma de la mano, vemos la piel y digo, está medio muy amarilla, apaguemos esto, apaguémonos una ventana, buscar el escenario y adecuar. Entonces, esto era el escenario con luces prendidas del hotel y esto fue el escenario ya que le hicimos que se saque la chaqueta, el saco al novio y que se ponga a preparar con la luz apagada y buscando solo una luz de una ventana. Entonces es muy diferente. Nosotros no tuvimos que hacer nada de lo fuera de lo normal porque simplemente buscamos una ventana, apagamos todas las luces y si ven, por ejemplo, el tema del balance de blancos, es mucho más, la piel de él es mucho más precisa que esta piel está más amarillosa por el tema más verdosa, por el tema de la luz que no es una luz, la luz que es de las casas, así no es una luz preparada para cine, para video. En cambio, la luz del sol es perfecta. Ese es el color de piel de él que es todo perfecto y obviamente nos da ese detalle y nos da ese look contrastado, súper dramático. Eso simplemente fue una toma cerca de una ventana. Indicaciones súper simples para que sea más feliz esa toma. No hay que decirle, yo siempre sé decir, a los fotógrafos, obviamente, con todo el respeto, sí funciona decir una sonrisita, porque siempre que dices una sonrisa, te viras a la cámara y te ríes. En este caso, no queremos que vea la cámara, porque sí ya me ha pasado que yo decía, por favor, una sonrisa, se viran y ven a la cámara. Eso es lo último que queremos en cinematografía. Entonces, simplemente yo lo que hago es cuando veo que las cosas fluyen y están felices, les dejo. Si quiero que esta toma se vea un poco más plausible, un poco que la novia esté más feliz porque es el día más feliz de su vida, entro con un poquito de dirección básica como, oye, recuerda que es el día más feliz de tu vida, o una pequeña broma como, oye, te queda 40 minutos para que vayas al altar, algo que naturalmente le haga sonreír. Entonces, ese tipo de indicaciones, pero sin que sean muy, o sea, sin inmiscuirse mucho en la escena, ustedes también como directores te dan este resultado que obviamente cambia. O sea, la toma técnicamente, gracias, ñaño, la toma técnicamente está bien, la luz está bien, el balance de blancos está bien, pero algo me faltaba, que es eso. Yo me acuerdo que a esta novia, por ejemplo, le dije algo como, no me acuerdo cómo se llamaba, digamos que se llame Verónica. Oye, Verónica, recuerda que en 15 minutos te casas o en 20 minutos te casas. Un poquito más feliz, y eso es todo. Y solo la indicación fue para ella, y hasta la dama de amor empezó a sonreír. Una sola indicación bien dada de estas, un pequeño chistecito, algo así básico, y van a estar toda la tarde, toda la mañana, perdón, así.